Buenas noches. Bien, vamos a empezar entonces continuando con lo de ayer un poquito, eh, con este concepto de bancarización y dos conceptos que ayer nos hemos podido explicar por corte en cuanto a lo que es el concepto de temporalidad y trazabilidad. Ya, entonces voy a compartir pantalla, esperen un segundito. Bien, estamos viendo el registro de compras de una empresa, un ejemplo, ¿no? Obviamente este archivo ha sido bajado del software del servicio de impuestos. Como ven, es básicamente todo el RCB, ¿no? En cuanto a lo que es lo que hemos visto en las anteriores clases, que es el llenado. Ahora quiero vayamos viendo primero el concepto de temporalidad. Ya acá tenemos, miren, compras en distinta razón social, ¿no? Distinta razón social hemos comprado, por ejemplo, a Justo Hualpa, etcétera, ¿no? Ahora miren acá, miren, Justo Hualpa, estoy pintando con color, tiene un monto de compras, ¿no? A ver, vemos acá, espérenme. Acá, ¿no? Miren, tiene un monto de compras menos de 50.000. Lo que generalmente hacen muchas empresas es, por ejemplo, dividir las compras para evitar el concepto de bancarización. Ahí viene el concepto primero de temporalidad, ¿sí? Y luego de trazabilidad que hace el servicio de impuestos, ¿no? ¿Qué quiere decir temporalidad? Que en un mismo tiempo, en este caso el periodo mínimo de un mes que tenemos que presentar el RCB, y en ese mes si existieran importes mayores a 50.000, estaríamos obligados a bancarizar. Pero ¿qué hacen muchos comerciantes, muchas empresas para evitar bancarizar, teniendo miedo a esa bancarización, ¿no? Que va a ser revisado a través de la bancarización, etcétera? Entonces dividen compras. Entonces ahí viene el concepto de temporalidad. Si en un mismo tiempo o en un periodo tributario las compras han pasado los 50.000, así una factura, como en este caso, miren, la factura 106, 104, 101, 100, así sean varias facturas en el periodo mínimo de declaración impositiva mensual, han pasado los 50.000, los pagos menores deberían estar, espérenme, vamos a aceptar a alguien, espérenme un segundito. Ya. Ahora entonces estos pagos deberían estar bancarizados, así sea, por ejemplo, como en este caso estamos marcando 7.888, así sea este menor a 50.000, porque en un mismo periodo hemos vendido en este caso a Justo Hualpa y posiblemente haya pasado los 50.000, entonces se tiene que bancarizar. Ahí viene el concepto de temporalidad y trazabilidad, con el concepto, por ejemplo, de la continuidad de pedido. Ahí surgen dos conceptos, que es el contrato abierto y el contrato cerrado, ¿sí? Que vienen ya de las finanzas americanas, ¿no? En los Estados Unidos se llama, por ejemplo, el forward y el futuro, es decir, un contrato abierto y un contrato cerrado. Entonces en este caso podemos aplicar eso, entendiendo que para que no bancaricemos a esta señora María Inés le hemos vendido más de 50.000 y para evitar la bancarización hemos fraccionado facturas y entendiendo que estamos comprando al señor Justo Huelpa cotidianamente, entonces tendríamos un contrato abierto. ¿Qué quiere decir? Que continuamente le vamos pidiendo cada día, supongamos, ¿no?, producto, y también le pagamos cada día menos de 50.000, no estaría obligado a bancarizar. Pero si sumamos en el periodo mensual, por ahí he pasado los 50.000, entonces yo estaría obligado a bancarizar.
Ahora voy a ordenar, estoy aquí en el libro de compras, voy a ordenar, miren, voy a ordenar primero por cliente. Acá tengo la razón social. Si bien yo estoy trabajando ahorita con una base de datos del RCB, hay softwares como el software IDEA, por ejemplo, que ya se utiliza en auditoría. Obviamente lo utiliza también el servicio de impuestos y hace cosas como la que voy a hacer en este momento, es decir, va a seleccionar, va a ordenar, por ejemplo, por nombres, ¿no? Entonces miren, acá tengo a distintas fechas, estamos viendo con distintas fechas a el RCB de compras. Ahora lo que yo voy a hacer, voy a ordenar, miren, o ya sea por número de NID o por nombre, ¿no? En este caso entonces vamos a ordenar primero por nombre. Básicamente estoy aplicando una herramienta sencilla, si quieren, de lo que es el Excel, ¿no? Entonces voy a ordenar ahora por nombre. Miren, estoy ordenando por nombre, me pide que amplíe la selección, obviamente, y miren, ya he ordenado, ¿no? Por ejemplo, acá este señor AXN una sola vez le he comprado, ¿no? Y su monto, en este caso el importe de la factura es 13.000. Teóricamente ya no puedo bancarizar porque es la única compra que he hecho, pero miren acá, miren, a distribuidora de computadoras DMC, ¿sí? Miren, lo voy a pintar para que vayan viendo. Tengo varias facturas en distintas fechas, pero viendo por ejemplo acá, miren su importe, ¿sí? Su importe en este caso, miren, vamos a ver si pasamos los 50.000, ¿no? A ver, aquí voy a aprovechar acá, ya voy a sumar acá, sí, voy a sumar acá todo todos estos montos para ver si vienen 50.000. Pero antes miren, aquí tengo 72.000, ¿no? Teóricamente sí ya debería bancarizar. A ver, voy a un poquito reducir para que podamos trabajar con el nombre. Ya, entonces teóricamente miren, acá yo ya debería bancarizar esta factura, que seguramente lo he hecho, ¿no? Pero las otras compras, como en este caso 36.000, 6.000, 23.000, teóricamente no hubiera bancarizado. Vamos a suponer, ¿no? Se me ha ido, digamos, esta y ya he tenido que bancarizar. Pero por ahí esta, miren, del 29 de enero y el 21 de enero, es decir, en una semana ha habido dos pedidos que sumados los dos ya puede ser que en este caso, miren, el 12 y el 29 sumen los 50.000. Entonces lo que el servicio de impuesto en esa fiscalización ve es este concepto de temporalidad. En este periodo nosotros hemos declarado las compras continuas a distribuidora mayorista de computadoras DMC, ¿sí? y no hemos solamente bancarizado una factura, siendo que quizás deberíamos bancarizar todo, ¿no? Voy a aprovechar acá solamente para que veamos, miren la suma. Entonces miren, desde en este caso los 278 a seguramente los 76 sumo. No, espérenme, si me está yendo, solamente por el formato. Entonces miren, desde el 278 hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces miren, ya son 420.000. Entonces de alguna manera ya el servicio de impuestos habla esto. Primero, concepto de temporalidad, en un mes has superado los 50.000, más allá de esta factura, enseguida vamos a otro cliente. Segundo, trazabilidad, continuamente le compras al cliente, o en este caso al proveedor de MC, por lo tanto todas estas facturas, así sean de 278, deberían facturarse, porque tu concepto de trazabilidad es que las compras que hagas en un periodo superan los 50.000, entonces ahí deberíamos bancarizar esta de 278, esta de 9.000, etcétera. No, veremos otro cliente. A ver, aquí por ejemplo, veremos ahora Jet Technology, ¿no? Lo vamos a pintar, miren, con otro color. Teóricamente este es nuestro proveedor en el mes también. Iremos a ver ahora sus compras. Miren,
465. En este caso entonces miren, voy a pintar también, voy a hacer la sumatoria. Teóricamente ninguna tendría que facturar, entonces no, en este caso lo que el servicio de impuestos hace, dice, ver, concepto de temporalidad, un mes, concepto de trazabilidad, continuidad de compra a Jet Technology SRL, ¿no? ¿Cuánto ha sumado la compra en el mes? 6.000, no ha bancarizado, está bien, porque no ha pasado los 50.000, así haya o exista un contrato, también se llama de tracto sucesivo, es decir, continuamente vamos comprando, y los pagos son menores a 50.000, pero no han superado los 50.000, magnífico. En otro caso, a ver, vamos a ver aquí, a ver, a Morales José Luis, ¿no? Iremos viendo acá. Miren, aquí ya tengo 11.000, no, 119.000, 11.000, perdón, más 12.000, parece que están los 25.000, ¿no? Entonces, a ver, por ahí sumamos, ¿no? Por ahí pasamos. En este caso, entonces, miren, voy a hacer lo mismo, ¿no? Sumo de acá a acá y 86.000, ¿no? Voy a pintar nuevamente si quieren, miren, Morales José Luis, ¿no? Mira, estamos viendo eso. Teóricamente ninguna de las facturas se han bancarizado. ¿Por qué? Porque es una compra de 4.000, 11.000, 12.000, 29.000, 27.000, 23.000. Parece, ¿no? Ninguna ha pasado los 50.000, por lo tanto no he bancarizado. Entonces, ¿qué debería haber hecho? Deberías haber bancarizado. ¿Por qué? Porque primero estamos en un periodo, en un mes, ¿no? Temporalidad, entonces en un tiempo se ha comprado a Morales Gironda varias facturas, la 38, 35, 31, etcétera, en distintas fechas, pero del mismo mes. Hay por lo tanto un concepto de temporalidad en las cuales se han superado la compra de 50.000. La suma total es de 86.000, por lo tanto toditas estas deberían realizarse a través de el sistema financiero bancario, ¿no? Es decir, deberíamos haber bancarizado. Entonces, para evitar que los contribuyentes no bancaricen, porque tienen ese miedo, ¿no? Es cierto que el servicio de impuestos, por convenio con la ASFI, puede de alguna manera solicitar información si es que hay un proceso de fiscalización tributaria. Entonces, ve que esto no está en tu banco, ya tienes sanción por incumplimiento de deberes formales. Primero, por no haber presentado toda la información correcta, y segunda, la pérdida del IVA de cada una de estas ventas, ¿no? Es decir, en este caso acá tenemos, si quieren, ¿no?, el mismo total, vean, ¿no? Y el 13% que signifique esta cuenta, estos importes, entonces lo estaríamos perdiendo, ¿no? A ver, voy a solamente para que me entiendan lo que vamos a hacer, espérenme. Entonces es importante este concepto, ¿no? Por eso la bancarización hoy no es, valga el término, un chiste, ¿no? Por eso ya hoy día es importante que los contribuyentes entiendan que es necesario ya un contador que tenga todos estos conocimientos, porque si no, pues simplemente estamos en riesgo, ¿no? Miren, acá es reducido solamente para que veamos. El importe total de la factura es el mismo, obviamente, después de todas las columnas del RCB, ¿no? Y el IVA, en este caso, ¿no? Este es el IVA, estamos viendo el IVA, el crédito fiscal que habríamos contabilizado, declarado en el formulario 200 inclusive, lo perdemos, ¿no? Entonces acá voy a volver a sumar este importe, ¿no?, que hemos contabilizado como IVA, en este caso 14.266 como IVA, que seguramente ha ido a restar el débito fiscal de ese periodo. Esto el servicio de impuestos nos toma como tributo omitido, lo que hemos visto ayer. Entonces, desde la fecha, vamos a suponer que esto era enero del 2023, digamos, entonces yo tengo 12 meses de tributo omitido. Todo parece que he hecho bien en la contabilidad. He presentado mis formularios 200, mis estados financieros,
mis RCBs, etcétera, todo tiene factura. Parece que está bien, ¿no? O sea, y ahí viene la pregunta del empresario. Entonces, ¿dónde está el error? El error está en el desconocimiento del contador por no haber asesorado bien a la empresa, entendiendo por estos dos conceptos de temporalidad y trazabilidad, ¿no? Entonces ahí viene lo que les decía también ayer. ¿Cómo hago para evitar este concepto de temporalidad y trazabilidad? Tengo que hacer un contrato para cada uno, ¿no? Teóricamente aquí hay un contrato abierto, es decir, el cliente viene y me dice el 12, vendeme computadoras por 4.000, viene el 8, vendeme computadoras por 11.000, viene el 6 por 12.000 y así. O sea, cada día, cada fecha del mes de enero está viniendo a comprar. Obviamente está en su libertad constitucional de poder venir a comprar, así sea todos los días. Es como cuando vos te compras una Coca-Cola y te gusta, entre comillas, te envicia, ¿no es cierto? Y te compras todos los días. Estás en tu derecho constitucional, te compras cada día, no compres, estás en tu derecho. Pero ahí está la cosa impositiva, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que hablar de estos conceptos de contrato abierto, es decir, vienes vos, me compras en este caso la fecha, digamos, el 4 de enero una computadora, en la tarde vienes, me vuelves a comprar, a 2 días, el 6 vienes, me vuelves a comprar, otros 2 días vienes a comprarme, y así por ahí es tu negocio. Pero el servicio de impuestos entiende que aquí hay un concepto de trazabilidad, es decir, constantemente te vienen a comprar. Vos le has dado empíricamente, implícitamente también se llama, es decir, has creído en la buena fe del cliente, en este caso del proveedor, y está haciendo comprar en tu derecho constitucional. Por lo tanto, el proveedor en este caso te ha dado la opción de un contrato abierto, es decir, bien, no vas a comprarme, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que haber hecho el proveedor para evitar la bancarización? ¿O qué tendría que hacer? Así vengas todos los días, vengas inclusive como en este caso el 4 de enero, tarde y mañana a comprarme, yo tengo que individualizar cada compra para evitar ese concepto de dependencia, ¿no? Y en ese concepto de evitar la trazabilidad de dependencia, yo tengo que mínimamente darte o hacerte llenar un contrato donde diga, parece ilógico, ¿no? Para lo que les voy a decir, viniste en la mañana, a las 10 de la mañana me compraste por 27.000 bolivianos, viniste en la tarde, otra vez me compraste por 29.000. Es moroso, molestoso inclusive para el cliente, o en este caso para nosotros que somos el cliente por parte de nuestro proveedor, hacernos llenar un contrato en este caso, ¿no? Entonces, pero es una manera de cubrirse este concepto de trazabilidad. E inclusive ahí viene el concepto de la descripción del producto en cada factura. Podrías venir el 4 en la mañana a comprar, digamos, CPUs, y el 4 en la tarde has venido a comprar pantallas. Entonces sustento la no dependencia de esta compra y sustento el no haber bancarizado estos 29.000 con un contrato cerrado, es decir, cada compra tiene su particularidad de compra en cuanto a producto, servicio, etcétera, y esa compra está sustentada también con la descripción exclusiva de la compra que has hecho, ¿no? En este caso, entonces, aquí viniste a comprar CPUs, luego viniste a comprar televisores y tiene un contrato. Van a ver, por eso muchas empresas ya tienen inclusive un bloc de contratos, ¿no? Ya está el contrato preimpreso, lo único que tienen que llenar es tu nombre, el importe y en algún caso el número de la factura de respaldo. Te hacen firmar y asociado a ese recibo, en algún caso de caja, viene tu contrato. Entonces ya los contribuyentes están aprendiendo a hacer esto, ¿no? Para evitar este concepto de trazabilidad y de temporalidad que tiene el servicio de impuestos. Entonces, eso en cuanto a las compras. ¿Qué pasará en las ventas? Lo mismo. A ver, vayamos a ver ahora
un resumen de ventas. Aquí tengo, miren, ahora las ventas. Ahora estoy en el otro lado de la cancha. Este es mi registro de ventas. Quizá donde más cuidado tengo que tener es en la venta, ¿no? Si ven, aquí está, miren, nuestro número de factura, todas nuestras facturas. Aquí miren, y hay una factura duplicada ya, y la auditoría nos dice, oye, aquí está pasando algo, ¿no? Aquí está pasando algo, pero bueno, número de factura en este caso, ¿no? Número de autorización obviamente va a ser el mismo porque tenemos el mismo número de orden, no hay problema. El NID del cliente podríamos ordenar por NID, podríamos ordenar por nombre, ¿no? Igual que en el otro caso, ordenaremos ahora por nombre. Entonces lo mismo, ordeno mis ventas del mes, ¿sí? Mis ventas del mes, y vamos a ver si alguno de ellos han sido pasivos a este contrato de tracto sucesivo, ¿no? A ver, un poquito reducimos para que veamos bien. Entonces el importe de la venta, acá tenemos el importe de la venta, ¿sí? Y miren, acá por ejemplo tenemos pintaremos factura 1 a Daniel Viseira, ¿no? En este caso, miren los importes. Entonces vamos llenando, miren, ojo que aquí tenemos factura duplicada, ¿no? Y ahí hay que ver este concepto, ¿ya? Entonces miren, 19.000 no es bancarizado, 6.000 no es bancarizado, 12.000 no es bancarizado, 9.000 capísimo, no es bancarizado. Fechas, vamos a ver fechas, a ver, miren, en este caso, ¿sí? El 10, el 14, el 17, el 18, parece que hay un concepto de bancarización o no bancarización, porque en distintos días hemos emitido la factura. Magnífico, parece que estamos bien. Pero ahora acá entonces vamos a ver por el monto. En este caso el monto, a ver, sumaremos aquí. En el caso de las ventas, en este caso miren, pues hemos salvado, ¿no? Por 47.000. Entonces ya, en los simples impuestos dice, te salvaste, te dice, ¿no? Entonces sigue analizando. Miren, entonces acá a Javier quiero dar 2 facturas de 9.000, magnífico. Va a pasar el software, estoy haciendo yo manualmente, pero el software es el que analiza esto, ¿no? El software es el que analiza esto. Aquí Peter Quiroga, no hay mucho, ¿no? Ruth Nelly tampoco. Entonces parece que estamos bien, ¿no? Parece que estamos bien, ¿no? Teóricamente aquí miren, si vemos todas las facturas, miren, ahí vamos repasando uno por uno. Parece que no he tenido bancarización en el mes de enero por ventas. 40.000, digamos, no bancarizo. Vamos viendo, ninguna en este momento está pasando 50.000, excepto esta, miren. Quizá esa nomás va a ir a la bancarización, 53.000, ¿sí? En este caso otras 59.000. Magnífico, quizá aquí la empresa ha tenido más cuidado en las ventas que en las compras, ¿no? En las ventas que en las compras. Magnífico, ha ido en este caso bancarizando aquellas que sí han pasado de 50.000. Magnífico, parece que ha tenido más cuidado en realizar la bancarización de las ventas que en la bancarización de compras, ¿no? Entonces, a ver, veremos acá su bancarización. Acá de ustedes, espérenme, que creo que es, esta es la bancarización de compras, ¿no? A ver, sí, la bancarización de compras. Entonces miren, en este caso ahí está el registro de bancarización, ¿sí? Y como ven, solamente ha registrado compras es esta. Las compras mayores a 50.000, pero miren, 72.000, 73.000. Vámonos a las compras, espérenme, a ver, vamos a ordenar ahora por monto para ver si esos tres están o no registrados. Espérenme, vamos a ordenar ahora por este valor nada más. Como os digo, hay software de auditoría que directamente te ordenan esto, ¿no? Pero yo estoy haciendo manual, pero de alguna manera entonces estamos ordenando. Obviamente la multa es la pérdida del crédito fiscal, ¿no? Y por lo tanto multa, ¿no? En este caso, a ver, vamos viendo, miren, hemos ordenado, a ver, teóricamente ninguna tendría que estar, excepto estas tres, miren, 72, 73, ¿no? 72, 73 y
Sí, creo que esas dos nomás son las que teóricamente a 236.000 más. Estas tres tendrían que estar bancarizadas. Entonces vamos a ver ahora nuestro registro de bancarización de compras. Sí, efectivamente son las tres. Parece que hemos hecho bien todo, ¿no? Parece que estamos bien. Pero viene la fiscalización y lo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Le dice al contribuyente, oiga, voy a volver atrás, mire, voy a volver atrás, ¿no? Entonces esto, sí, le dice al cliente, oiga, ¿sabe qué? Usted debería haber bancarizado este importe, estas facturas, por lo tanto pierde el crédito fiscal de estas y obviamente tiene tributo omitido. Pero vos dices, ¿pero por qué? Si son menores de 50.000. Sí, señor, pero aquí hay un concepto primero de temporalidad. En un solo mes se ha vendido a José Luis Gironda Morales unas facturas mayores a 50.000. La sumatoria de sus facturas son 50.000. Puedes pelear desde el punto de vista ya coactivo, ¿no? Es decir, después de que vayas a un juicio tributario, decir que se está incumpliendo un derecho constitucional en este caso, porque vos tienes la libre disponibilidad, si quieres cada hora puedes ir a comprar, pero entre la ley tributaria y la ley civil, dependiendo en qué juzgado, en cuál sea el origen, el objeto del juicio, va a pesar eso, ¿no? Entonces pesa nomás lo tributario y ahí sale nomás la multa a los contribuyentes. Por eso el contribuyente a veces dice, ¿de dónde sale mi multa? Si he cumplido con todo, he presentado formularios, RCBs en su fecha, he pagado el impuesto. ¿De dónde sale? Dice, de haberte olvidado estos conceptos, en lo que es la bancarización. Entonces ahí viene la multa, que es la pérdida, o el castigo si quieres, que es la pérdida del crédito fiscal, y obviamente afecta a todas tus declaraciones, ¿no? Si has tenido saldos a favores, has pagado de menos teóricamente el impuesto, entonces te sacan la deuda, se actualiza, se cobra inclusive interés, quizá no multa por cumplimiento de presentación del formulario, será lo único que vas a, digamos, perdonar, digamos, ¿no? Pero todo lo demás, imagínense, es así, ¿no? Entonces el servicio de impuestos actúa así, en un concepto que se llama la inteligencia ahora tributaria. Lo que hemos hecho ahorita es básicamente inteligencia tributaria, básica, ¿no? Básica, pero imagínense cuántos de los profesionales, y ni qué decir, los contribuyentes, tienen estos conceptos. Entonces hay que tomar en cuenta este concepto de la bancarización también. Listo, ya voy a dar un curso para el 10 de febrero posiblemente, mucho más completo de bancarización. Los voy a invitar también para que ustedes puedan entrar, entendiendo que por lo menos estos meses hasta abril, mayo, va a ser seguramente muy importante este concepto de bancarización, porque como les decía, a partir de ahora se tienen que presentar después de 60 días, es decir, la bancarización de este mes de enero del 2025 se tiene que presentar como máximo hasta el 30 de marzo de este mismo año, ¿no? Y así sucesivamente cada mes, y ya a través de SODRO, etcétera, y hay que tener en cuenta estos conceptos y otros más que seguramente van a ir apareciendo en el desarrollo de esto, ¿no? Ahora puede ser que el servicio de impuestos saque una prórroga, digamos, no sé, hasta mayo, digamos, que presente enero. En Bolivia tenemos esa particularidad, ¿no es cierto?, de atrasar y atrasar y atrasar, pero igual vas a tener que presentar, así sea en mayo. Ahora, estas no son, ¿cómo te puedo decir?, inteligencias, digamos así, de los propios bolivianos, sin desmerecer que somos inteligentes, obviamente, sino ya son sistemas internacionales que exigen a que también el servicio de impuestos y nosotros como contribuyentes ingresemos a estos conceptos de control financiero. La OLACEP, que es el organismo latinoamericano de entidades financieras, tributarias y de control, que somos parte nosotros como país de muchas de esas organizaciones, ya están homogenizando los softwares tributarios, los softwares aduaneros,
los softwares inclusive judiciales. No es por si acaso que a nosotros nos piden REHABs y SIGPASes, etcétera, que no es un invento de nosotros, sino es cosas internacionales, porque somos parte de convenios internacionales. ¿Qué es un convenio internacional? Contratos que firmamos entre países para que el boliviano que va a ir afuera vaya limpio, si querés, y el extranjero que va a entrar a Bolivia también entre limpio, ¿no? Entonces no hay que asustarse, no hay que pensar que el servicio de impuestos nos quiere acogotar, sino que también él tiene que cumplir cosas internacionales. Entonces muchas de esas cosas internacionales, imagínense, impuestos, digamos, de los Estados Unidos, estamos mucho más adelantados. Sin ir más lejos, el SUNAT, el Servicio Único de Administración Tributaria y Aduanera, que es del Perú, es decir, acá en Bolivia tenemos dos cabezas tributarias, que es impuestos y aduanas. En el Perú hay una sola, se llama SUNAT. Entonces está mucho más adelantado que nosotros en estos conceptos que se llaman de inteligencia financiera, inteligencia tributaria, ¿no? Entonces están viniendo ya nuevos conceptos, y estos conceptos de bancarización también van a seguir llegando nuevos conceptos en este año. Quizá ustedes, para adelantarse un poco, es bueno, ¿no?, siempre investigar. Yo les desafío a que en un momento que tengan tiempo vayan a un videíto de YouTube y vean cómo se hace la bancarización en el Perú, en Chile. Van a ver que es mucho más de lo que estamos viendo ahora. Entonces esos conceptos vienen acá, ¿no?, hasta que los implemente el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no?, de Bolivia, quiero decir. Quizá vos ya puedes hacer de mejor manera tu declaración de bancarización. Entonces estás un pasito más adelante de esa fiscalización, ¿no? Entonces este concepto que hemos visto ahorita de trazabilidad, de temporalidad, es un poquito más complejo. Os voy a explicar en otro seminario si desean. Pero básicamente miren la importancia de estos conceptos de temporalidad y de trazabilidad, ¿no? Miren, conceptos de tracto sucesivo, contrato abierto, contrato cerrado, inclusive ahí qué cláusulas tendría que tener el contrato civil, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestro Código Civil hay 26 tipos de contrato. ¿Cuáles de esos se adecua, por ejemplo, a la compra de un servicio? ¿Cuál a la compra de un producto? ¿Cuál a la compra de productos y servicios? Entonces ahí inclusive ya tenemos que ver con la parte legal, ¿no? Es decir, un abogado que nos sugiera y nos vaya dando pautas de qué tipos de contratos, ¿no? Cómo tienen que ser los pagos, qué condiciones tiene, por ejemplo, en concepto de devoluciones, descuentos, etcétera. O sea, es mucho más complejo. Por eso les sugiero, si les ha interesado esta parte, que vean un video nada más de YouTube y pónganle cómo es la bancarización en Perú, en Chile, en Paraguay y en los Estados Unidos, obviamente, ¿no? Van a ver que es pues un monstruo de cosas, ¿no? Que nosotros estamos en pañales todavía, pero aún así no queremos bancarizar. Miren, por eso, para terminar esta parte, a veces yo como contador digo, ¿sabe qué? Fraccionaremos, ¿no?, las ventas, como en este caso, por ejemplo, acá, miren, hemos fraccionado las ventas, ¿sí? Hemos fraccionado las ventas, quizá no hemos pasado 50.000, pero hemos fraccionado. Entonces, a veces esas malas sugerencias, entre comillas, van a disculpar que hable así, ¿no? El ser vivo te trae problemas, ¿no? Te trae problemas, ¿por qué? Porque la inteligencia tributaria ya está un paso más adelante. No es por si acaso que el Servicio de Impuestos esté certificando a los fiscalizadores a nivel nacional. Son 323 fiscalizadores que han sido certificados internacionalmente con el manejo de las normas de información financiera. Miren cómo es, ¿no? En el caso del Servicio de Impuestos, ni siquiera estamos entrando a las normas financieras, pero ahora, por ejemplo, si ustedes ven, y este seminario también lo voy a dar a fines de febrero, porque en abril hay que presentar ya el balance con el nuevo plan único de cuentas. Si ustedes ahorita ven un video o algo del plan único de cuentas nuevo que está presentando el Servicio de Impuestos, con la nueva presentación de estados financieros, que solamente pareciera que es presentar, además de los estados financieros, el balance de sumas y saldos, en ese plan único de cuentas ya está trayendo cuentas que tienen que ver con las normas de información financiera, las NIF.
Y ahí viene la pregunta, ¿qué nuestros colegios profesionales, tanto de contadores como de auditores, han homologado las normas con el servicio de impuestos? ¿Qué quiere decir? La ley 843, el 24051, el decreto 2451 o otros, ¿sí? Se adecúan a las normas de información financiera o viceversa. Las normas de información financiera aplicadas en Bolivia se adecúan a estos decretos. Entonces, eso es homologar. Entonces eso no hay en nuestro país. No hay que uno u otro, o tanto impuestos como los colegios profesionales, se hayan puesto de acuerdo cómo vamos a hacer la contabilidad en su totalidad. Hay algunas normas, sí, como los principios de contabilidad generalmente aceptados, por ejemplo, pero ni la inflación nos hemos puesto de acuerdo. Entonces uno se pregunta y dice, pero si el servicio de impuestos ya me está pidiendo que los estados financieros presentados en abril al 31 de diciembre de 2024 tienen que cumplir ya el nuevo plan único de cuentas, y en ese plan único de cuentas se está hablando ya de cuentas que tienen que ver con las NIF, es decir, la forma de presentación de estados financieros. Entonces, ¿por qué están haciendo eso? Porque tienen que justificar que sus fiscalizadores te van a exigir información financiera, te van a exigir que tus estados financieros estén bien presentados, que son básicamente las normas de información financiera, ¿sí? Entonces las cosas, miren, el servicio de impuestos está dando un salto cuántico, le vamos a llamar así, de lo que era a lo que va a ser ahora, y en el medio pues no sabemos cómo vamos a actuar, tanto contadores, contribuyentes, fiscalizadores, auditores, etcétera, etcétera. Entonces es algo que ustedes lo tienen que ir viendo en el futuro. Entonces de ahí surge esto del contribuyente, dice, pero ¿de dónde la multa? Si yo he presentado todo, pero aquí no has bancarizado, no has bancarizado, ¿sí? Entonces en este caso esto tiene que ver con la fiscalización del servicio de impuestos. Bien, si hay alguna consulta voy a dejar de compartir. Hasta aquí entonces la bancarización. Nos faltaba hablar un poco de aquello que es este concepto de la proporcionalidad y exportaciones más. Hoy día más les vamos a robar el tiempo al IT para ver mañana y un poquito el lunes también. Si no hay alguna consulta. Bien, entonces ahora vamos a hablar de este concepto de proporcionalidad del IVA. A ver, partiremos del formulario, espérenme, vamos a abrir el archivo, espérenme un segundito. Bien, entonces viendo el formulario 200, ya hemos visto todo lo que son las compras, las ventas. Hoy nos vamos a dedicar a este concepto, ¿no? A este concepto que es las compras, ¿no? Habíamos hablado de las compras, ¿sí? Luego habíamos hablado de las compras directamente vinculadas, y este concepto que nos está faltando ahora, las compras que no es posible discriminar las actividades grabadas o no grabadas, ¿no? Ahí viene entonces este concepto de proporcionalidad del IVA, ¿ya? Entonces este concepto de proporcionalidad, les muestro entonces el textito que lo van a tener también. La proporcionalidad del IVA tiene que ver con que no todo lo que vos compres tiene IVA, mucho depende esa consecuencia que existe
entre el hecho imponible que tú tienes, es decir, el débito fiscal que calculas, versus el crédito fiscal que te acreditas. Es decir, si tú vendes todo y facturas, o vendes todo con factura, entonces pagas de todo IVA. Y ahí hay que identificar entonces qué compras, qué ingresos, así tengan o no facturas, ¿no? Van a servirte para generar un crédito fiscal, y obviamente tomar en cuenta ese crédito fiscal para la deducción del débito fiscal, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo soy un odontólogo, presto los servicios de venta, voy a facturarte el servicio, ¿sí? Pero, por ejemplo, mi factura de comprarme una camisa, así saque el nombre de mi NIT inclusive, no me sirve para computar el crédito fiscal. Es decir, del servicio dental que te he dado yo tendré que pagar el 100% del débito fiscal, así tengo una factura de compra por una camisa, entendiendo que esa camisa no es para tu actividad, ¿no? Pero imagínate que es una camisa que lo uso tanto para darte el servicio de atención dental como para estar en mi casa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tengo que ver hasta qué proporción la camisa sirve al servicio de odontología y qué proporción no le sirve en el uso de tu casa, por ejemplo. Entonces, eso se llama proporcionalidad, ¿ya? Y esta proporcionalidad está determinada por la resolución de directorio número 1038 del año 2013, en la cual directamente nos da una fórmula de aplicación de proporcionalidad, ¿no? Es decir, cuando no sepas cuánto de la torta le corresponde a uno u otro de exportación, ahí entonces vas a tomar, dice, en cuenta esta fórmula. Enseguida lo vamos a chequear. Para que me entiendas, a ver, vamos viendo esta parte, espérenme, vamos solamente a partir ahora de este ejemplo del banco, ¿ya? Entonces aquí tengo, por ejemplo, un banco, el Banco Potosí, tiene un ingreso, en este caso tiene ingresos operativos que están divididos, dice, en ingresos financieros y ingresos, en este caso, por servicios bancarios. Los ingresos financieros tienen que ver con crédito, ¿no? Es decir, por ejemplo, los intereses que vos pagas por tu préstamo, ¿sí? Dice 400.000 bolivianos, es un producto, así lo llama el plan de cuentas. A ver, espérenme, les voy a mostrar un plan de cuentas, espérenme, vamos a abrir un plan de cuentas. Ya, entonces voy a mostrar, a ver, un plan de cuentas del sistema financiero bancario, y van a ver qué es lo que estamos hablando. Miren, ahí tenemos el plan de cuentas y obviamente tenemos las cuentas de activo, ¿no? Pero vamos a ver las cuentas de ingresos. Espérenme, bajaremos. Así de complejito es el plan de cuentas del sistema financiero, ¿no? Estamos hablando de los pasivos, los activos, y vayamos a ver lo que son en este caso ahora. Sí, estamos todavía en capital, patrimonio, reserva legal, y por aquí están los ingresos, los gastos. Vamos a ver entonces, primero ver los ingresos. Espérenme. Creo que me he pasado, espérenme. Aquí está, mire, ¿qué son los ingresos para el banco? Los ingresos financieros, dice el código 5210, y acá debe haber otro código, espérenme. Los productos por cartera, los productos y comisiones, etcétera, ¿ve? Y tiene también, dice, otros, como por ejemplo los gastos de inversión. O sea, todo esto es ingreso, es bastante ingreso que tiene. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que hay ingresos que generan el débito fiscal y otros que no generan el débito fiscal. En este caso, entonces,
acá tenemos en el asiento, ¿sí? Los ingresos, a eso le llaman productos, así se llama en el banco, ¿no? Productos, es decir, ingresos, ganancias que tiene el banco, que reciben un lado por intereses de disponibilidad, es decir, los intereses que vos pagas por el préstamo que te ha hecho el banco. Estos no están alcanzados por el IVA, ¿no? Versus otros ingresos que, por ejemplo, préstamos prestar servicios por cartera o por cartas de crédito de importación, exportación, emisión de chequeras, emisión de extractos bancarios, etcétera, que te cobra y sí tiene factura. Entonces, si bien aquí el banco tiene 800.000 bolivianos de ingreso, 400.000 bolivianos son aquellos ingresos que no generan débito fiscal, y 200.000 en este caso son ingresos que generan, dice, el crédito fiscal, ¿no? En este caso, miren, estos, los 800.000, perdón, entonces de un ingreso de 1.000.000, 800.000 bolivianos no genera IVA, y 200.000 bolivianos, que son en este caso comisiones por cartas de crédito, emisión de cheques, etcétera, sí generan IVA. Entonces ahí viene el concepto de proporcionalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver aquí un cuadrito. Entonces, cuando yo esté comprando algo, en este caso estoy pagando energía eléctrica por 10.000 bolivianos, no voy a sacar el crédito fiscal del total de los 10.000. ¿Por qué? Porque no es justo para el servicio de impuestos que no calcules débito fiscal de estos 800.000. ¿Por qué? Porque su asiento es así, como el que estás viendo aquí. Miren, caja se llama para los bancos billetes y monedas, 800.000, ¿sí? ¿De dónde vienen esos 800.000? De 200.000 bolivianos, dice, por intereses, disponibilidades y préstamos de vivienda, 600.000. Entonces ahí está generando, dice, el ingreso, pero como ves, por ningún lado está generando impuestos, el débito fiscal, ¿sí? Entonces no es justo de que vos te apropies del 100% del crédito fiscal de un pago o una compra que hayas hecho. En el otro caso, en el caso de las importaciones, que es de las comisiones por importaciones, etcétera, lo vamos a pintar con este color para que nos vayamos dando cuenta, ¿no? Hay entonces ingresos que tienen los bancos que no generan débito fiscal, están exentos de esto. Y hay ingresos que sí generan crédito fiscal, como en este caso la venta de servicios. Entonces aquí miren, ya ha generado el impuesto a la transacción, ha generado el débito fiscal y obviamente el impuesto a la transacción por pagar. Entonces, si del 100% de 1.000.000, el 80%, ¿de dónde sale este 80%? De dividir los ingresos que no generan crédito fiscal, o débito fiscal, perdón, sobre el total de ingresos. Tal vez ustedes han visto alguna materia de formación que es análisis financiero, estamos haciendo un análisis vertical. Entonces, del 100% de los ingresos, solamente el 20% genera el débito fiscal y el 80% no genera crédito fiscal. Este 80% está formado ¿por qué? Por intereses de préstamos que no generan el crédito fiscal, no te facturan en palabras comunes. Y el 20% sí te facturan, que significan los servicios bancarios. Entonces este 20% de este 1.000.000, que son 200.000 bolivianos, eso nomás genera el débito fiscal. Entonces no es justo tanto para el servicio de impuestos que vos te apropies, en este caso, ¿no?, de la energía eléctrica, pagas 10.000, no es justo que de los 10.000 te apropies el 100% del crédito fiscal, ¿sí? Entonces en ese caso la norma faculta a las empresas de que ellos puedan crear su porcentaje o su método de proporcionalidad, es decir, para que me entiendas, de una torta, que haremos así, ¿no?, de una torta, ¿sí?, tú tienes que saber qué pedazo va a tener crédito fiscal y qué pedazos no va a tener crédito fiscal. Ese es básicamente el concepto de proporcionalidad.
Obviamente da una fórmula que enseguida vamos a aplicar, pero también la norma dice que vos podrías definir cuál va a ser tu criterio de proporcionalidad. En este caso, entonces, como banco nosotros decimos, de nuestro edificio pagamos energía eléctrica, esa energía eléctrica que representan 10.000 bolivianos, yo no voy a sacar el crédito fiscal de los 10.000, voy a aplicar una proporcionalidad propia, asumiendo que el 80% de mis ingresos se originan de cartera, no calculan si quieres el débito fiscal, y solamente el 20% sí genera el débito fiscal para el servicio de impuestos. Entonces, lo que yo voy a hacer es básicamente esto, miren, el 80% de estos 10.000 no va a tener IVA, por eso es sin IVA, y solamente el 20% va a tener IVA, es decir, 20% de 10.000, 2.000, de esos 2.000 saco el 13% y el neto, ¿ya? Pero va a haber cosas como por ejemplo los servicios de transporte de oficiales de crédito, ¿sí? Pagamos 5.000, me facturan los 5.000, entonces el 100% va a tener crédito, el 100% es un gasto, ¿sí?, que no va a tener crédito fiscal. ¿Por qué? Porque ¿a dónde va este transporte de oficiales de crédito? A estos 800.000 que no genera crédito fiscal. Otro ejemplo, los honorarios legales de cartera, lo mismo, ¿no? Vamos a suponer en este caso que, partimos de esto mejor, otro servicio de calificación de riesgo, los 2.000, el 100% va a ir a cubrir estos 800.000. Tampoco entonces, como estos 800.000 no genera débito fiscal, no me tengo que apropiar del crédito fiscal de estos. Pero ¿qué pasaría si contrato un abogado y me sirve tanto para cartera y como para la emisión de cartas de crédito o los servicios bancarios? Ahí tengo que aplicar los porcentajes de proporcionalidad. Ahora, ¿cómo sería entonces mi registro? En este caso, impresión de valores, una cuenta de gasto. Me estoy inventando la cuenta, ¿no? Pero que tiene que ver con el objeto de la operación. Estamos, dice, imprimiendo valores de cartera de crédito, ¿sí? Los 3.000 genera crédito fiscal. ¿Por qué? Porque este servicio está orientado ¿a dónde? A estos 200.000 que sí generan débito fiscal en este asiento. Entonces, como ven, se ha generado débito fiscal, entonces tengo el derecho, valga el término, de sacar el crédito fiscal del 100%. Entonces acá miren, en el servicio, en este caso de impresión de valores cartera, estoy pagando 3.000 bolivianos, pago los 3.000 bolivianos, y como el 100% genera, el 100% de este gasto es orientado, si quieren, a lo que es servicios bancarios, entonces estoy sacando el 87% del 100% del gasto. Magnífico. Pero ¿qué pasa en el otro caso? No, en el otro caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, ¿sí? Miren, la energía eléctrica, ¿sí? 10.000 bolivianos. El 80% es energía que se ha utilizado en todo lo que es la operación de cartera, dar créditos, cobrar, llamar, etcétera, etcétera. Y solamente el 20%, teóricamente, no hay una especificidad de uso, ¿no es cierto? El 20% ha correspondido a la prestación de servicios que sí generan débito fiscal. Entonces, de estos 2.000, el 87% gasto y el 13% IVA. ¿Qué he hecho en mi asiento? Mire, crédito fiscal IVA 260, pero solamente de ese 20%. La otra lo estoy contabilizando yo aquí en una cuenta también de gasto, si quieren, que es energía eléctrica, pero pueden poner otro concepto. En algunas empresas se utiliza esto, ¿no? El crédito fiscal no utilizado, que es una cuenta de gasto, o sea, estás perdiendo, entre otras comillas, ¿no es cierto? Puede ser cualquiera. Entonces, miren, energía eléctrica, ¿sí? En este caso, energía eléctrica, espera, me equivoco aquí. Ahora sí, entonces, energía eléctrica, en este caso los 8.000, ¿sí? Los 8.000
estamos llevando a la cuenta propiamente de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque es un gasto total. La pérdida que estoy haciendo de ese crédito fiscal que no estoy utilizando, para mí es un gasto que se va a llamar crédito fiscal no utilizado. Y el crédito fiscal de ese 20% sí va a ser un activo que me va a ayudar a compensar el débito fiscal. Es un concepto un poquito muy para pensarlo, pero miren, hay una resolución de directorio que se utiliza para esto. Ahora, si estos porcentajes no están muy claros, no puedes de alguna manera compensar ese crédito fiscal o determinar esta proporcionalidad. Ahí viene el decreto y te dice aplica esta fórmula. Muchos profesionales prefieren directamente aplicar la norma para evitar que el servicio de impuestos te diga tus porcentajes de proporcionalidad están mal definidos, no los explicas bien, no sé, tantas cosas más. Entonces se aplica directamente, o ellos directamente aplican el decreto supremo, perdón, la resolución nacional de directorio 1038-17, en la cual nos da la fórmula de proporcionalidad, ¿ya? Ahora, ¿cómo aplico esto? Vamos a otro ejercicio. Esperen un segundito. Vamos a ver, por ejemplo, en una empresa, en este caso transportadora Alianza, ¿sí? Estamos haciendo en este caso una empresa. Miren, una empresa transportadora que sirve o presta servicio de transporte de carga nacional e internacional. En nacional, por ejemplo, traemos leche de Santa Cruz a La Paz. Entonces, un transporte de cisterna, ¿sí? Transporte nacional. Ese transporte nacional sí está alcanzado por el IVA. Entonces vamos a ir pintando aquí de color. El transporte nacional está alcanzado por el IVA. ¿Por qué? Porque se está haciendo en el territorio del país, ¿no ve? Pero nos contratan también para llevar otro producto al extranjero, a Puerto de Matarán y Puerto de Arica. Eso se llama transporte internacional, ¿no? Transporte internacional. Entonces, el transporte nacional sí genera IVA. El débito fiscal, obviamente, cuando estoy facturando, porque estamos hablando de ingresos, ¿no es cierto? Y el transporte internacional no genera IVA. Por lo tanto, miren, acá tengo estos dos servicios. El transporte internacional, que no genera IVA, tasa cero, de acuerdo a la ley, y el transporte nacional, que sí genera IVA, ¿no? Entonces, teóricamente, ahí yo tengo que aplicar la proporcionalidad. ¿En qué? En los gastos que haga. Por ejemplo, el mismo camión, para que me entiendan, vamos a suponer que de Santa Cruz a La Paz traemos soya, entonces es transporte nacional, pero el mismo camión lleva también soya Santa Cruz Arica. Entonces en ese caso hay un servicio mecánico que yo no puedo discriminar cuánto de ese servicio mecánico le corresponde al transporte nacional y cuánto le corresponde al transporte internacional. Lo mismo en las llantas, para que me entiendas en palabras comunes. Hoy día estoy llevando a Arica el producto, no tengo llantas exclusivas en mi camión, las cambio a las llantas, les digo, estas llantas exclusivamente para ir internacional, las otras llantas, mañana hay servicio de transporte nacional, cambiamos las llantas. Es un poco difícil, ¿no? Que se puede hacer, pero no es la realidad de muchas empresas de transporte. La llanta va a Arica, va a Santa Cruz, va a La Paz, etcétera, y se va gastando de la misma manera. Entonces ahí yo no puedo determinar, cuando compre las llantas, compre o preste el servicio de un mecánico, e inclusive el combustible, ahí yo no puedo determinar cuánto de este gasto de compra de llantas 128,000 va a tener IVA o no va a tener IVA. No es tan fácil, digamos así, como identificar como el banco, como el que he hecho hace un momento. Entonces ahí se hace un poco difícil, ¿no?, determinar, y para ello entonces aplico la fórmula determinada en esta resolución de directorio. Y esta resolución de directorio me dice lo siguiente: para que vos contabilices el IVA vas a aplicar esta fórmula, donde vas a determinar el crédito fiscal computable, vas a multiplicar
por las operaciones grabadas, ¿sí?, sobre las operaciones no grabadas más las operaciones grabadas a tasa cero, multiplicadas por las compras o importaciones que hayas hecho, y de ese importe vas a sacar el 13%. Vamos a ver el servicio mecánico. Entonces el servicio mecánico dice que hemos pagado 112.500, ¿no? No sabemos cuánto va a ir al IVA y cuánto no va a ir al IVA. Entonces, ¿qué te dice la fórmula? Aplica, dice, primero, operaciones grabadas. Vamos a ver cuál había sido la operación grabada. En este caso, ¿cuál había sido la operación grabada? A ver, vamos a ver, espérenme. Los 758.000, ¿no? En este caso, entonces, acá tenemos los 700, aquí no estamos equivocados, espérenme un cachito. Las operaciones grabadas, 758.000, ¿sí? 758.000. Sobre, dice, operaciones grabadas más operaciones no grabadas sobre las operaciones a tasa cero. Entonces no tenemos operaciones no grabadas, pero sí a tasa cero. ¿Cuál habría sido? Espérenme, si me ha ido, espérenme. Vamos a volver atrás, espérenme. Dejo de compartir, es que he aplicado la fórmula y me ha abierto el navegador. Espérenme, vamos a volver al ejercicio. Ya, entonces miren, vamos al ejercicio. Entonces, operaciones con tasa cero. ¿Cuáles hemos dicho que son las tasas cero? Son aquellas que es el transporte internacional, ¿no? Esas son la tasa cero, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos, ¿sí?, las operaciones grabadas, los 758.000. ¿Por qué? Porque hemos dicho que genera IVA. Operación grabada quiere decir que genera IVA. Entonces vamos a empezar nuestra fórmula. Voy a ampliar un poquito aquí la pantalla. Entonces dice 758.366. ¿De dónde ha salido eso? De identificar las operaciones que generan IVA, ¿sí? Sobre, dice, las mismas operaciones grabadas, los 758.366, más operaciones no grabadas. Hemos hablado, por ejemplo, no grabada es el turismo comunitario, ¿no es cierto? No es el caso de nosotros en este ejemplo, entonces cero. Más las operaciones grabadas a tasa cero. En este caso, ¿cuáles son las operaciones grabadas a tasa cero? El transporte internacional, ¿no? El transporte internacional. En este caso, entonces, el transporte internacional, los 854.000, ¿sí? De esa manera, entonces, que nosotros estamos empezando ahora acá en nuestra fórmula este concepto, ¿no? ¿Sí? Entonces, estamos haciendo operación por, dice, a ver, vamos a la fórmula, por la compra o importación. En este caso estamos hablando entonces que estamos hablando del servicio mecánico. ¿Cuál va a ser la compra? 112.000 por el 13%. Entonces simplemente repetimos, hacemos operaciones, en este caso la sumatoria de estos 758.000 más 854.000, 1.612.000. Divido 758.000 sobre 1.650.000, en este caso 0.47, por las compras del servicio mecánico 112.500, esa multiplicación 852.897. Le aplico la tasa del IVA, el 13%, el crédito fiscal, en este caso el crédito fiscal computable, es decir, que te va a servir, ¿sí?, son los 6.876. Allá no había sido, entonces, si aplicamos aquí, miren, no, ya no había sido los 14.000, es decir, el 87% de 12.000. Solamente te puedes apropiar de 6.876 de estos supuestos 14.000. Entonces, en este caso, yo tengo para mi asiento el crédito fiscal computable determinado por esa fórmula de proporcionalidad, 6.876, ¿sí? Y el crédito fiscal, el saldo, si quieres, ¿no?, de esos 14.000 que representan el 87% de estos 112.000, ¿sí?, el saldo
que son en este caso 7.748, lo voy a contabilizar a una cuenta de crédito fiscal no computable, que en este caso va a ser una pérdida o un gasto para mí, que inclusive lo puedo contabilizar en la misma cuenta, servicio mecánico, ¿no? Que también es un gasto, pero es mejor siempre separar papas y cebollas, ¿no es cierto? Y solamente me apropio del 13% de aquella fórmula de proporcionalidad, ¿sí? En ese caso entonces miren, los 112.000 efectivamente hemos pagado, pero por esa fórmula de proporcionalidad solamente puedes apropiarte de 6.876 de crédito fiscal. Lo mismo pasa en las llantas, miren, vamos a las llantas ahora, son 128.000, supuestamente el 87% es 16.000, pero no me puedo apropiar de todo, entonces aplico la fórmula de proporcionalidad. En este caso entonces hacemos lo mismo, ¿no? Lo único que va a cambiar acá es obviamente los 128.000, que es el otro monto de compra. Entonces, esto tengo que repetir para cada compra, ¿sí? Que signifique la proporcionalidad. Y lo mismo en este caso, miren, el 13% de 128.000 que son las llantas son 16.000, pero no te puedes apropiar de todo. Aplico la fórmula y solamente me puedo apropiar de 7.848 según la fórmula. El resto es un gasto, tanto de llantas como crédito no proporcional. Ahora, la mayor parte de cosas es así, pero también hay particularidad en los combustibles, asumiendo que del 100% del diésel no te puedes apropiar del crédito fiscal en el combustible. Lo primero que tienes que hacer es sacar el 70% y de ese 70% recién aplicar la fórmula de proporcionalidad. Pero es muy raro esto, ¿no? Es el caso del combustible nomás, pero en este caso de transporte, por ejemplo, es quizá uno de los ítems más grandes, ¿no es cierto? Entonces esas cosas, miren, hay que saberlas aplicar en la fórmula, en el formulario 200. Ahora vamos entonces a nuestro formulario 200, espérenme. Aquí estamos, aquí está, transportadora alianza. Espérenme, vamos a compartir pantalla para que podamos nosotros trabajar. Espérenme. Ustedes que son más capísimos pueden trabajar con dos pantallas, ¿no? Es fácil trabajar con dos pantallas, pero hay que tener también, como en todo, práctica, ¿no? Ya, entonces voy a reducir un poquito acá el formulario para que vayamos entendiendo. Ya, entonces somos la transportadora alianza, ahí estamos, ¿sí? Dice, ventas de bienes y servicios grabados en el mercado, 758.000. ¿De dónde sale? Dice, acá está, ¿no? En nuestro estado de resultados, 758.000 grabadas, ¿sí? Ventas a tasa cero, hemos dicho que el transporte internacional en este caso no genera IVA, 854.000, acá está entonces 854.000. Hasta ahí parece que no hay gran diferencia. Entonces he generado un crédito fiscal de 98.588, ¿sí? En las ventas, ¿no? Entonces vamos a las compras. Dice, total compras 996.000. ¿De dónde salen esas compras? Miren, acá tengo las compras, en este caso el servicio mecánico, las llantas y el combustible por X montos, y la suma de esto son 996.554. Eso es compras. Pero hay compras que han sido difíciles discriminar si son grabadas o no. Ahí entonces, como ves acá en el formulario que estoy poniendo, estoy generando la proporcionalidad, estoy aplicando la proporcionalidad del IVA, ¿no? ¿De dónde sale estos 769.000? Si vamos a buscar acá, miren, genero el 13% de todas las compras. Este importe lo tengo que poner acá como si fuera una compra normal. En este caso entonces yo estoy generando, ¿sí? En este caso los importes, ¿no? Ahora miren,
Los 112.000 el total, el 100%. 128.000 el 100%. Pero aquí solamente, aquí me estoy equivocando, estoy aplicando el 70%. 70% de 755.000, que es el combustible, ¿no es cierto? El combustible 70%, 52.000. Es decir, todo esto, ¿sí? Estoy aplicando acá. Miren, sin necesidad de hacer la fórmula, los formularios ya del software del SIAT ya te generan el formulario. Obviamente, quizá aquí hasta te he confundido al enseñarte esta fórmula. Directamente vas al formulario y aplicas ventas de servicios nacionales e internacionales, compras totales, y haces esto. A todas tus compras le sacas, en este caso le sumas tus compras, con excepción tal vez del combustible. Entonces ese valor lo pones acá en proporcionalidad y directamente el formulario ya te calcula el de crédito fiscal. Vamos a suponer en este caso, me voy a inventar, mire, voy a cambiar, póngale que sean 650.000, ¿no? Entonces ya ha cambiado, el formulario directamente cambia en el software del SIAT. Fácil, ¿no? Fácil, muchos profesionales pueden hacer así, pero cuando vienen y te preguntan, oye, ¿y de dónde ha salido este impuesto? Si saca el 87%, etcétera, ya te vas a perder, no vas a poder hacer. Entonces ahí tendrás que ir aplicando la fórmula de proporcionalidad para determinar el impuesto, ¿ya? Entonces es bueno siempre saber de dónde sale, ¿no es cierto? Es lo que básicamente te he explicado ahora. ¿Listo? Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Bien, entonces miren, es, como les digo, algo complejito, ¿no? El manejo del IVA. Hasta aquí hemos visto el IVA. Hay muchos más conceptos que tienen que ver con esto del IVA, ¿sí? Pero de alguna manera es especial, ¿no? Este tratamiento de lo que es, en este caso, el impuesto crédito fiscal. Son particularidades, en algún caso son especialidades que hay que tomar, son aquella persona especialmente, ¿no?, que esté dedicada a lo que es todo aquello que significa el manejo tributario. La especialidad del manejo tributario es pues bien especial, ¿no? Entonces hay que tener un poquito más de cuidado en la preparación de estos de este impuesto, y obviamente la declaración también, ¿no? Entonces es, como ven, algo muy especial. Lo que hacemos los contadores de forma común, ¿no?, es sumar las compras, las ventas, sacar los porcentajes y declarar. Es lo más sencillo. Mucha gente, muchos contribuyentes piensan que la contabilidad, el tener un contador no es ya necesario, ¿no? Pero miren, es importante que cada contribuyente conozca mínimamente de manera superficial esto, para que entienda que él no lo puede hacer solo, y que si necesita un contador, qué mejor que sea un contador con especialidad, contador tanto a nivel licenciatura como a nivel técnico, y que además no se haga todo el proceso contable para respaldar la información de esto que significa la declaración impositiva, porque si no los problemas vienen después. Si ustedes saben que las multas, la deuda tributaria va creciendo cada tiempo que no te haces cargo de esa deuda, e inclusive es heredada a los descendientes, siempre y cuando obviamente lo dejes así, no agarres un abogado, un auditor, y pases de la jurisdicción tributaria a la jurisdicción civil, ¿no? Pero para ello tienes que asumir la deuda, y con esa deuda ir a pelear ya a los estratos civiles. O sea, es un poco mucho más complejo de lo que se ve. Entonces ahora vamos a pasar a ver lo que es la parte de aquello que significa la declaración del impuesto a la
transacción. Si no hay alguna pregunta. Bien, entonces pasemos ahora a ver lo que es la declaración del impuesto a la transacción. Hoy día lo que falta y mañana más vamos a ver, es un poco más sencillo, ¿no? Es un poquito más sencillo, viene muy asociado a lo que es el impuesto, tanto IVA, eso viene mucho más asociado a esto, pero es mucho más sencillo, tomando en cuenta que hay dos campos, le vamos a llamar así, de declaración del impuesto, ¿no? Por un lado, aquello que tiene que ver con la transmisión onerosa de bienes, es decir, venta principalmente, venta de productos, y el otro, aquellos que no significa venta comercial. Entonces vamos viendo lo que es en este caso ahora el impuesto a la transacción. El impuesto a la transacción es algo que se aplica al ingreso que tiene la persona, a diferencia del otro impuesto que es el IVA, que era a la fase del producto. Déjenme salir un ratito. Entonces, a diferencia de esa aplicación del producto o de las fases de comercialización del producto, esto se aplica directamente a lo que es la comercialización, ¿no? Entonces esa comercialización genera un ingreso para la empresa. Entonces este es un impuesto que se aplica directamente al ingreso de las personas. Este ingreso que es el 3%, perdón, este ingreso que tiene una tasa de aplicación del 3%, determinado también por la ley tributaria, la ley 1606 y el decreto supremo 24052. Este es un tributo que se aplica a todo tipo de servicios prestados, comercio, alquiler de bienes inmuebles, ¿no? Y a toda la actividad propiamente lucrativa. Por eso se aplica al ingreso, es decir, transferencias inclusive gratuitas, es decir, los aportes, por ejemplo, de bienes de capital. Por ejemplo, si estamos creando una sociedad comercial y tú aportas tu vehículo, tú aportas muebles inclusive, todos aquellos bienes, aquellos bienes que son registrables, sí genera el impuesto a la transacción, ¿no? Pero un mueble, por ejemplo, de alguna manera no es registrable, por lo tanto no genera este impuesto, ¿no? La fusión de empresas, la transformación de empresas y otros más allá de la venta son aquellos que se aplican. Pues les decía, hay dos aspectos. Primero, el primer aspecto en el que se aplica el IT, que es la venta, la comercialización, aquel que vende, por ende genera un ingreso, entonces está aplicado este impuesto a la transacción a ese ingreso. Pero el segundo campo de aplicación del impuesto a la transacción a todos aquellos que no signifiquen venta, ¿no? Pero sí que de alguna manera signifique la generación de un ingreso. Por ejemplo, ¿para qué aportamos a una empresa nuestro vehículo? Para que genere una ganancia para nosotros en el futuro. Por lo tanto, está alcanzado por el impuesto a la transacción, ¿no? Las donaciones, por ejemplo, algunas donaciones sí están alcanzadas por el impuesto a la transacción. Si bien no genera un ingreso económico, te puede generar un beneficio. Ese beneficio, que puede ser tu imagen, teóricamente también está alcanzado por este impuesto, ¿no? No se aplica a exportaciones, no se aplica, por ejemplo, a los sueldos de los funcionarios públicos privados, no se aplica a la edición, importación y comercialización de libros, no se aplica, por ejemplo, a venta de acciones en la bolsa de valores, no se aplica a la venta de acciones, entre comillas, o certificados de participación de sociedades de personas, como por ejemplo tú estás vendiendo tu acción del Club Stronger, eres socio, digamos, del Club Stronger, y tienes tu certificado de participación, eres socio del club de tenis, del club
hípico, cualquier otra índole, inclusive una cooperativa minera, una cooperativa de servicio, etcétera, no se aplica ese tipo de actividades que son sociedades de personas. Pero si estás vendiendo tus acciones de la Cervecería Boliviana Nacional, que sí podrían estar valorados en bolsa e inclusive en el mercado financiero, ahí sí se aplica este impuesto. Entonces, el segundo campo de aplicación del impuesto a la transacción, ¿no? De esa manera, entonces, es que se aplica a la suma total del posible ingreso determinado o el valor real, en el caso de las acciones, por ejemplo, el valor real de transferencia, ¿ya? Entonces vamos a ver a la parte práctica directamente. Mientras deje de compartir alguna pregunta. Ya, espérenme, vamos a ver el archivo. Ya, entonces repitiendo un poquito. Sí, dime. Al turismo receptivo no. Todo lo que es turismo receptivo no está alcanzado por impuestos, excepto la presentación de memorias en el impuesto a la utilidad, ¿no? Pero hay que solicitar expresamente con resolución del servicio de impuestos. O sea, no es de oficio, no es juro por Dios que yo soy empresa de turismo, no, tienes que presentar, inclusive en el caso del, por ejemplo, si tenemos un hotel en el Salar de Uyuni, ustedes saben que al Salar de Uyuni viene mucho turismo receptivo, ¿sí? Pero hay que presentar inclusive la asociación de tu hotel a la Cámara Hotelera de Uyuni, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que presentarlas para que el turismo receptivo sea exento de este impuesto también. Pero por ejemplo, ¿no? Si vamos a suponer viene, no sé, pues, ¿no? Daddy Yankee viene y se hospeda en el hotel Gloria de aquí de la ciudad de La Paz, ese ya no es turismo receptivo. Al que le ha traído, vamos a ver que yo organizo el concierto de este artista, me va a facturar obviamente el Hotel Gloria, por ejemplo, el hotel, y así ya no es turismo receptivo. Eso sí está alcanzado por el impuesto a la transacción, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar estas actividades, ¿no? Uno es turismo propiamente receptivo y el otro es simplemente servicio de hospedaje. Por ejemplo, si yo viajo a Cochabamba a dar un seminario, me dan la factura, no es turismo receptivo, ¿no? Entonces me facturan el servicio y obviamente es alcanzado por el impuesto a la transacción, ¿sí? Entonces hay particularidades como el caso de los hoteles del Salar de Uyuni, donde el 100% es turismo receptivo, así por lo menos lo cataloga, digamos así, la Cámara Hotelera, el gobierno municipal de Uyuni, etcétera. Teóricamente, así para que me entiendan, todos los que viajan a Oruro, al Salar de Uyuni es turismo receptivo. Teóricamente no hay alguien que vaya a dar un seminario, digamos, no hay alguien que vaya a trabajar a Uyuni y se hospede en un hotel que no sea turismo. Te digo teóricamente porque es un poquito difícil ver, ¿no?, quién realmente yendo a hacer turismo y quién no. Entonces hay ciudades como Uyuni donde el 100% es turismo receptivo, pero aquí en La Paz ya no, ¿no es cierto? Llegan empresarios, digamos, al Hotel Ritz, ¿no? Aquí está en la Plaza Isabel la Católica, siempre están llegando, si ustedes han visto buses, por ejemplo, entonces facturan y están alcanzados por el impuesto a la transacción. En el mismo hotel se hospeda la selección boliviana cada vez que llega, si se han dado cuenta, entonces no es turismo receptivo, facturan y están alcanzados por el impuesto a la transacción. Entonces ahí nosotros tenemos que tener una buena memoria, unas buenas notas a los estados financieros, donde dividamos qué es turismo receptivo y qué no es turismo receptivo. Entonces yo tengo que ir dividiendo también mis ingresos, mis cuentas de ingreso
en turismo receptivo y digamos ingresos por no sé, ¿no? Habitaciones, digamos, algo así. Entonces hay que ir dividiendo esa parte. Bien, ¿alguna pregunta más? Ya, no, porque pues entonces vamos viendo ahora este ejercicio del impuesto a la transacción. Ya, repasando un poquito, entonces miren, tenemos el mismo ejercicio. En este caso entonces dice que hemos vendido el mismo ejercicio número 1, 320.000 bolivianos de venta, ¿no? Entonces pasando el primer campo, si quieren, del impuesto a la transacción, pasando el primer campo, ¿sí? Simplemente hacemos nosotros este asiento, ¿no es cierto? Recibimos en banco los 320.000, más allá de la bancarización, etcétera. Esos conceptos aquí ya no son muy para el impuesto, pero no quiere decir que no tengan que cumplir. Y calculo el 3% de los 320.000, 9.600, ¿sí? Y obviamente la deuda del impuesto a la transacción por pagar. Listo, ahí entonces está el asiento, ¿sí? Entonces aquí tengo una cuenta de pasivo que va a ir acumulando las ventas, y una cuenta de egreso que, como su nombre lo dice, el impuesto a la transacción no lo paga el cliente, sino debería pagarlo el empresario, pero en la vida real paga todo el cliente, ¿no? Pero bueno, ese es el tratamiento contable, un egreso contra un pasivo. Entonces, a diferencia del IVA que regularizamos cada mes, ¿no es cierto?, crédito versus débito, aquí en cada asiento automáticamente se regulariza este impuesto, gasto contra pasivo, por eso el pasivo queda ahí, ¿no? El pasivo queda ahí, los 9.600, ¿no? Y el asiento contable simplemente va a ser a la fecha de pago, el siguiente mes, el pasivo impuesto a la transacción por pagar contra banco, ¿sí? Entonces el formulario del impuesto a la transacción es sencillito, simplemente en este caso, total ingresos 320.000. En algunos casos hay exentos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, que me has preguntado ahorita, turismo receptivo, aquí tendrán que poner exento, ¿sí? Entonces, en este caso, la base imponible es los mismos, 320.000 y directamente los 3%, ¿no? Que hemos sacado en el asiento contable, directamente acá, ¿no? Es decir, estos 9.600, la acumulación del mayor, si quieren, directamente te calcula acá en el formulario, ¿no? Entonces acá directamente, y a diferencia también, enseguida vamos a ver esta parte, este impuesto se compensa o compensa al impuesto a la utilidad de las empresas. Este es el tercer campo, si quieren, de este impuesto, la compensación del impuesto a la utilidad de las empresas con el impuesto a la transacción, siempre y cuando obviamente pagues un IUE, que lo vamos a ver más adelante, ya cuando estemos viendo el IUE. Entonces el tercer campo, lo mismo que el otro, si hubiera un tributo emitido igualito que el IVA, lo que hemos visto ayer, tendríamos que actualizar, tendríamos que cobrar un interés, una multa por incumplimiento a deber formal, o en algún caso si fuera rectificatoria que tiene distinta multa, es decir, nomás la diferencia. Después lo mismo, por eso este formulario es uno de los más sencillitos, ¿sí? Entonces en este caso el primer campo de aplicación del impuesto a la transacción, que es básicamente las ventas, aquello que genera ingreso para las empresas a través de la transferencia onerosa de bienes, es decir, por un precio de ganancia, prestación de servicios de la misma manera, ¿no? Entonces lo más sencillo. Entonces ahora vamos al segundo campo, espérenme, vamos a cerrar y abrir el otro ejercicio, espérenme. Les decía, el segundo campo tiene que ver, por ejemplo, con aquello que signifique todo aquello que significa la aplicación, por ejemplo, de transferencias de capital, en otro caso donaciones, ¿no? Y espérenme, vamos a ir viendo ahora otros campos más, ¿no? Entonces, a ver, espérenme, vamos a abrir el archivito, espérenme.
Bien, ahora vamos a ver entonces, este primer ejercicio, espérame. Este creo que, espera un cachito. Ya. Primero veremos el otro, espérame. Ya, entonces en este caso las transferencias de bienes de capital, y en este caso ya no son ventas. Por ejemplo, ¿qué dice? La empresa Horizontes recibe, dice, la transferencia de bienes de capital como aporte de capital, ¿no? Se constituye que en la sociedad de responsabilidad limitada como nueva empresa, y para ello dice el socio A, digamos, ¿no? Aporta como capital 6 escritorios, 2 vehículos, una acción en CBN y una acción en el Club Hípico Los Sargentos, en este caso valorada, dice, en 12.000 bolivianos, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta. Esto ya no es venta, ¿sí? Estoy aportando bienes de capital. Entonces los bienes de capital están alcanzados por el impuesto a la transacción, pero con dos particularidades: aplicado a la transferencia de bienes de capital registrables. Por ejemplo, mis escritorios, ¿dónde los registro? No es el caso, por ejemplo, de un vehículo, que el vehículo se registra ¿dónde? En el RUAT, ¿no es cierto? Entonces este vehículo se conoce con el nombre de, si quieren, bien registrable, ¿no? Este bien registrable quiere decir que hay un órgano, una entidad en el país en el cual se registran estos bienes, es decir, tu título de propiedad, tu propiedad única se registra en este caso en el RUAT. Por eso entonces se aplica estos bienes a lo que son los bienes registrables, ¿no? Lo que son los bienes registrables, ¿sí? Y dentro de ello entonces lo que ahora podemos también entender es que, por ejemplo, los muebles, ¿sí? Los muebles no son bienes registrables, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una entidad como el RUAD, como la alcaldía, etcétera, que haga que este bien sea registrado en alguna propiedad, ¿no? Puede haber, por ejemplo, cuando pasa algo, te roban, digamos, y recuperan tus bienes, para que vayas, por ejemplo, a la policía a recuperar tu televisor, por ejemplo, te piden mínimo la factura, una boletita de garantía donde esté el número de serie, etcétera, de lo que te han robado, por ejemplo, pero no es registrable, como en las casas, los vehículos, y lo mismo pasa en las acciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que el Club Hípico Los Sargentos es una sociedad de personas, es decir, los que hacen equitación, por ejemplo, ¿sí? Los que hacen equitación, entonces, los que hacen equitación se han juntado, digamos, ¿no? Y han creado su club, ¿sí? Han creado su club. Entonces esa es una sociedad de personas, ¿sí? Teóricamente no tiene un fin de lucratividad, entonces este tiene un fin más social, es decir, las personas se han juntado porque les gusta el deporte de equitación y han creado su club, que se llamará Club Hípico. Lo mismo, ¿no? Los que son, por ejemplo, del tenis, ¿no? Han creado su propio club, ¿no? El club de tenis. Los trabajadores petroleros, por ejemplo, ¿no? Han creado también su club petrolero, por ejemplo, ¿no? Para que tengan su piscina, tengan un lugar donde hagan sus fiestas, etcétera. Por lo tanto, no tiene un fin de lucro, sino tiene un fin social, ¿no? Entonces aquí también se conocen con el nombre de ONGs, aunque no es lo mismo, pero sería una organización sin fines de lucro. Entonces, estas organizaciones sin fines de lucro tampoco, la transferencia de estos bienes tampoco generan el impuesto a la transacción, o no están alcanzados por el impuesto a la transacción. Teóricamente tengo mi acción en el Club Hípico, pero no significa una acción
como una sociedad mercantil. La CBN, ¿no? Cervecería Boliviana Nacional, Sociedad Anónima, esta ya no es una sociedad de personas, ¿no? En este caso, esta es una sociedad mercantil. Ustedes saben que las sociedades mercantiles, en este caso SRLs, sociedades anónimas, etcétera, están alcanzadas por el Código de Comercio y cuyo principio fundamental es que tiene un fin de lucro, ¿no es cierto?, de lucratividad. Entonces eso hace que sea una sociedad mercantil y deje de ser una sociedad de personas. Entonces este fin de lucro o este fin mercantil hace de que estas empresas, estas sociedades de alguna manera también tengan un fin registrable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la CBN, entendiendo que la CBN es una sociedad anónima, estas acciones, ustedes saben que el capital, por ejemplo, de una sociedad anónima, este capital es traducido en acciones, una acción que en muchos casos se vende en bolsa de valores o en otros casos no también, pero bancos, por ejemplo, que no se venden en bolsa de valores, porque los bancos tienen esa particularidad, ¿no?, de que los socios son generalmente grupos familiares, etcétera, pero de alguna manera entonces tienen este concepto de acciones. Estas acciones entonces, al igual que el vehículo, también son registrables. Entonces, a diferencia de del club hípico Los Sargentos, por ejemplo, o el club de tenis, esas acciones no son registrables, es decir, no hay un lugar donde se registren estas acciones. Obviamente, desde el punto de vista civil, tiene su título de propiedad, tiene su contrato, etcétera, etcétera, pero no es registrable en sí. Entonces, las sociedades anónimas registran sus acciones de acuerdo a la ley de valores, ¿sí? En esta ley de valores está, por ejemplo, el registro de las letras de cambio, etcétera, ¿no?, los bonos, y ahí están las acciones. Entonces, la ley de valores dice que todo título valor, ¿sí?, en este caso de las sociedades anónimas, deben estar registrado en el registro mercantil de valores. Entonces hay un lugar donde se puedan hacer este registro. Entonces, al ser estas acciones de Cervecería Boliviana Nacional registrables, entonces están alcanzadas por el impuesto a la transacción. Entonces, en resumen, las transferencias de bienes de capital que sean registrables, como edificios, vehículos, acciones o todo aquel título o valor que tenga registro en el registro mercantil de valores nacional, está alcanzado por el impuesto a la transacción. Todos aquellos bienes que no están alcanzados por el IT son todas aquellas transferencias de capital que no sean registrables desde el punto de vista del bien, como el caso del vehículo, o desde el punto de vista del registro del título o valor. Por eso, si yo tengo una acción en el Club Stronger, por ejemplo, se llama acción entre comillas, pero no es acción, simplemente es un certificado de participación. Y los CDTs o certificados de participación no son registrables. Sí tiene su valor civil, es decir, te da el derecho de que vos puedes ingresar al Club Stronger, te da derecho de que uses sus instalaciones porque has comprado esa acción entre comillas, pero no es registrable en sí, es decir, lo puedes vender inclusive, no hay problema, ¿no?, pero no es registrable en sí, o sea, no se registra en el registro mercantil de valores. Sí en la cosa civil, en el documento de transferencia, etcétera, que te da un derecho propietario, etcétera, pero no en el registro mercantil de valores. Entonces, en este caso, vamos a ver ahora que solamente está alcanzado, en este caso, las acciones de la CBN y el vehículo, ¿ya? Entonces, pasamos ahora a ver, en este caso, el asiento contable. Espérenme, vamos a llevar. Entonces, miren, cuando estoy aportando, dice muebles y enseres, activo que aumenta, estoy aportando en este caso a la empresa muebles y enseres, ¿sí?
muebles y enseres, ¿no? ¿Qué estoy aportando? Un vehículo también. ¿Qué estoy aportando? La acción de CBN. Entonces todos estos son activos. Los muebles son un activo fijo, ¿sí? Para la empresa obviamente, ¿no? A la cual estamos aportando. El vehículo también un activo fijo. Las inversiones un activo de inversión. El club fijo también un activo de inversión, ¿no? Entonces, ¿cuál va a generar en este caso, no? El valor. Miren, estamos aportando los 6 escritores por 15.000. Al no ser registrable no paga el impuesto de la transacción, ¿sí? El caso del club hípico, en este caso, ¿sí? Acá tampoco está aportando el impuesto a la transacción, pero sí los vehículos y la acción de la cervecería. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros cumpliendo con este principio de bien registrable y bien no registrable. Entonces acá sumamos 12.000 más 9.000, los 21.000 del impuesto a la transacción, que son los bienes registrables, y obviamente banco o impuesto a la transacción por pagar, lo que es el bien registrable. Entonces este 21.000 significa que estoy pagando el impuesto a la transacción de las acciones de la cervecería y estoy pagando el 3% del vehículo, más allá de pagar inclusive el impuesto municipal a la transferencia, que es otro, ojo, no, una cosa es el impuesto a la transacción y otra cosa es el impuesto municipal a la transferencia. Este es un impuesto municipal, ¿sí? Obviamente al tener placa, aquí yo tengo que pagar este impuesto a la alcaldía, que es otro impuesto. Y el impuesto a la transacción, es un impuesto nacional, ¿no? Entonces estoy pagando en este caso al aporte de capital que estoy haciendo o la transferencia de bienes de capital. Por eso acá este impuesto se aplica a la transferencia de bienes de capital. Transferencia de bienes de capital a título oneroso, dice, es decir, me está dando un derecho de ser ¿cómo se llama? Dueño de la empresa, socio de la empresa, ¿no? Ojo, ¿no? La herencia es otra cosa, ¿no? Otra cosa, pero estamos hablando aquí de estos bienes de capital. Entonces el segundo aspecto, si quieren, de esta aplicación es básicamente a los bienes de capital, ¿no? Entonces ahí, como ven, se ha generado el impuesto a la transacción, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta? Voy a dejar de compartir para abrir un archivo más. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, entonces ahora vamos a hablar de el otro caso, que son en este caso, espérenme, vamos a guardar un ratito, todo aquello que significa ya la compensación del impuesto a la transacción con aquello que es el ¿cómo se llama? La compensación del IT con el IUE. Espérenme, vamos a abrir los archivos. Bien, entonces en la pantalla vemos lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos ahora
en este caso el impuesto, ¿no? A ver, ¿dónde surge el pago? Hemos visto del impuesto a la transacción en una venta, ¿no es cierto? Gasto contra impuesto a la transacción por pagar. La única manera de compensar el impuesto a la transacción es el que se puede compensar con el pago del impuesto a la utilidad de las empresas de la anterior gestión, ¿no? Dentro de ello, entonces, como ven acá en el asiento, hemos determinado un pasivo que es el impuesto a la transacción por pagar, ¿sí? Entonces, este pasivo, cuando yo pago el impuesto a la utilidad de la empresa, ¿no? Generalmente abril se paga hasta mayo. En junio, pagando los impuestos de mayo, yo podría compensar, es decir, no va a haber el pago tradicional que era con banco, ¿no? Hemos visto hace un momento que acá era impuesto a la transacción y en vez de utilizar IOE por compensar, utilizábamos la cuenta banco. Entonces, ¿cuándo se compensa el impuesto a la transacción? Cuando hay pago efectivo del impuesto a la utilidad de las empresas. En ese momento es el único momento en el que se puede compensar el impuesto a la transacción, es decir, no pago en efectivo este impuesto, sino compenso con el IUE, ¿no? Ahora, el IUE lo vamos a ver un poquito más adelante, la próxima semana vamos a ver. Entonces, el IUE determina un impuesto y ese impuesto se vuelve un activo exigible, un crédito fiscal para la empresa, que lo podemos ir utilizando en vez de pagar el impuesto a la transacción en efectivo, lo podemos ir utilizando para el pago de ese impuesto o la compensación de ese impuesto, ¿no? Entonces el asiento de compensar va a ser esto, pasivo contra el activo IUE por compensar. Lo vamos a ver un poquito más de dónde sale este impuesto, ¿sí? Un poquito el día de mañana, cuando vayamos viendo, y de esa manera entonces vamos a ir viendo la compensación del IT, ¿ya? Ahora, hay particularidades en esta compensación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo compensar hasta que se acabe, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un IUE por compensar, una cuenta de activo, aquí está el IUE por compensar de 100.000. En abril he vendido 15.000, tengo por pagar de IT, en mayo 16.000, en junio 25.000, en julio 35.000. Entonces yo puedo utilizar este saldo hasta que se acabe, ¿no? E inclusive ver en este caso saldos que me falta compensar con efectivo, que también lo voy a hacer, que un poquito lo voy a ver con más detalle mañana, ¿ya? Pero hay casos particulares que, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 100.000? Miren, en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, he llegado a diciembre y no he terminado de compensar, me queda un saldo. Entonces, ahí muere, en otras palabras, solamente se puede compensar hasta que termine la gestión fiscal en la que has pagado el IUE de la anterior gestión. Por ejemplo, vamos a pagar en abril nuestro impuesto IUE del 2023. Ese IUE solamente puedes compensarlo hasta diciembre del 2024. El 2025 muere, así tengas saldo, se compensa, se lleva al castigo, se llama al gasto, y empezamos otra vez de cero si es que pagaras el impuesto. Entonces mañana lo vamos a ver con más detalle para que un poquito más veamos. Ya empecemos un poquito con el IUE y mañana terminamos esta compensación con el IT. ¿Listo? Bien, si no hay alguna pregunta, entonces estaríamos quedando acá.